principales: la contracción muscular y el movimiento. Vamos a dividir el tejido muscular en tres grandes grupos, de los cuales los dos primeros son músculo estriado esquelético y estriado cardíaco, y el tercer grupo no es estriado, es liso, músculo liso. En esta imagen vamos a ver muy someramente de qué constituye cada uno de los tres tejidos, para luego pasar a desarrollar los de ellos. Hoy veremos músculo estriado esquelético, músculo liso. El músculo estriado cardíaco se va a ver en estructura y función 2, en la unidad 2, unidad llamada sistema cardiovascular, que incluye tejido muscular estriado cardíaco. Bien, entonces igual vamos a hacer la diferencia entre las tres. El músculo estriado esquelético, su nombre indica que tiene estrías. Esas estrías son estrías longitudinales a lo largo de la fibra muscular y estrías transversales. En esas estrías vamos a ver parte de las miofibrillas, porque las fibras musculares de tipo estriadas tienen en su interior miofibrillas. Estas miofibrillas en su interior presentan dos proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, que van a formar parte activa del fenómeno de la contracción muscular. Entonces, estrías presentes en músculo esquelético. ¿Dónde encontramos músculo esquelético? En aquellos tejidos que tienen movimiento voluntario. Son músculos voluntarios que se encuentran en miembros superiores, miembros inferiores, cuello, lengua, que pueden estar, digamos, dirigidos por la persona. Las fibras musculares estriadas esqueléticas son fibras largas y cilíndricas, como pequeños cilindritos largos. Y presentan sus núcleos periféricos, no son núcleos centrales, sino que se encuentran en la periferia de la fibra, en los extremos. Son excéntricos, fuera del centro, y son numerosos y aplanados. Entonces, núcleos numerosos, aplanados, periféricos. Pasamos al músculo estriado cardíaco. También presenta sus estrías longitudinales, estrías transversales. También contienen las mismas proteínas contractiles, contiene miosina dentro de las miofibrillas, que son los componentes internos de cada fibra muscular, las miofibrillas. En cuanto a los núcleos, tienen un solo núcleo, o a veces dos núcleos, como máximo dos núcleos. Los núcleos tienen en su parte periférica, externamente, un halo blanquecino. Vean este halo blanquecino de estos dos núcleos, un halo blanquecino de este. Ese halo pertenece al glucógeno, que ya lo estudiamos en el futuro. Y una última característica diferencial del músculo estriado cardíaco es que dentro de su longitud va a tener unos reforzamientos de tipo transversal, que son estos de acá, y que se llaman discos intercalares. Estos discos intercalares también en algunos textos se llaman como estrías escaleriformes, como son medio zigzagueantes, como escaleras, y sirven para darle un poco más de,
digamos, resistencia, unir fibras cardíacas unas con otras y darle una mejor acción al impulso cardíaco. El tercer grupo es el músculo liso, como su nombre lo indica, es liso, no tiene estrías. El músculo liso tiene sus fibras musculares cortas, son fibras, a diferencia del músculo esquelético, que las fibras son largas y cilíndricas, aquí son cortas y en forma de uso, es decir, un poco más gruesa en el centro y se adelgaza en los extremos. El núcleo del músculo liso es único, un solo núcleo central en el centro mismo de la célula, es decir, de la fibra muscular, y son alargados o a veces solo ovalados, ¿no? Un poquito más aplanados que redondos. ¿Y dónde encontramos el músculo liso? En las paredes de los órganos internos, sobre todo de los órganos huecos, como esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, urinaria, vesícula biliar, útero. Todos esos son órganos huecos porque tienen cavidad en el centro y la parte sólida que rodea la cavidad se llama pared. Cuando llamamos pared de algún tejido es porque tiene una cavidad y una parte sólida que lo encierra la cavidad. Y esa pared, mayoritariamente, no toda la pared es muscular. Y ese músculo es músculo liso. Bien, ahora pasamos a seguir explicando generalidades. Ya hemos nombrado algunas. La fibra muscular también se llama célula muscular o miocito, es la unidad estructural y funcional del músculo en sus tres tipos: esquelético, cardíaco y liso. Se especializan en la contracción y el movimiento. Esta imagen muestra fibras estriadas esqueléticas. Las fibras musculares en general pueden presentarse de dos maneras: en forma longitudinal a lo largo de la fibra o en forma transversal atravesadas. Y cuando están atravesadas solamente se ve una porción, como acá. Es un corte transversal. Si fuera corte longitudinal sería así, a lo largo. Pero como es transversal, solo nos muestra la parte de adelante, porque está atravesando, y entonces lo que se observa en una foto del microscopio solamente son estos bordes. Por eso que lo vemos de esta manera. Corte transversal, músculo estriado esquelético, tiene los núcleos periféricos, excéntricos. Cada fibra muscular, cualquiera de ellas, tiene miofibrillas en su interior. Esas miofibrillas están representadas por esas estrías y que contienen dentro de esas miofibrillas vamos a observar dos proteínas contráctiles como actina y miosina, en forma de filamentos, como lo veremos más adelante. Nuevamente, corte transversal de fibras musculares estriadas esqueléticas. Cada fibra contiene miofibrillas, actina y miosina. Sus bordes presentan los núcleos periféricos, excéntricos. Y se encuentran adentro de fascículos. El músculo en su totalidad tiene en su interior fascículos, muchos fascículos el músculo. Este es un fascículo, está en los fascículos que tiene. ¿Qué hay dentro de los fascículos? Fibras musculares. ¿Qué hay dentro de las fibras musculares? Miofibrillas. Ahora, cada fascículo está encerrado por un tejido conectivo colagenoso que se denomina perinucleo. Perinucleo es el tejido conectivo que encierra cada fascículo. Y cada una de las fibras musculares también tendrá su propio tejido conectivo que separa una fibra de otra.
Y ese tejido conectivo es más débil, más delgado, y se denomina este tejido conectivo que rodea cada uno de las fibras musculares endomisio. Y el músculo en su totalidad también tiene tejido conectivo que lo encierra. Al igual que recuerden ustedes, el cartílago está encerrado por el pericordio, el hueso también cubierto por el periósteo. El músculo lo tienen como el epimisio, tejido conectivo que rodea el músculo y su muscularidad. El tejido muscular, los nombres de sus estructuras van a cambiar un poco en términos, pero no ni la función ni tampoco la estructura. Así, la membrana plasmática se llamará sarcolema. Aquí, esto es el sarcolema. Y el citoplasma se llamará sarcoplasma. Este prefijo sarco significa músculo. Sarcolema, membrana plasmática, sarcoplasma, citoplasma. Entonces, vamos a ver inicialmente una sarcómera. La unidad estructural y funcional de la contracción muscular y de las miofibrillas es la sarcómera, algunos lo llaman sarcómera. Para explicar esto, que no es tan fácil de hacerlo, vamos a hacerlo en dos partes. Esta primera parte y luego las 10 diapositivas más adelante continuaremos con la segunda. Como idea general, habíamos dicho que las fibras musculares tienen en su interior las estriadas, en su interior las miofibrillas. Estas miofibrillas están organizadas en proteínas, una proteína actina y otra proteína miosina. Ahora, esas miofibrillas también se organizan en bandas y en líneas. Así, vamos a encontrar dentro de las miofibrillas una banda I, una banda A, otra banda I, otra banda A, y así. Se alternan banda A, banda I, banda A, banda I. Esas bandas contienen en su interior a las miofibrillas y a las proteínas. Proteína actina, que está en forma de filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina. Actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Dentro del citoplasma de la sarcómera. Por fuera será el sarcolema, es decir, la membrana plasmática. Bueno, entonces tenemos que, vamos viendo que tenemos la banda I contiene solo la proteína actina. Actina. La banda A, porque hay solo dos bandas, banda I y banda A. La banda A contiene las dos proteínas, actina y miosina. Y regresamos a la banda I. Entonces, una sarcómera estará compuesta por la línea Z. ¿Qué es la línea Z? Es una línea que se encuentra a la mitad de la banda I. Y la sarcómera comienza en la línea Z, que es justo la mitad de la banda I. Atraviesa entonces todo la banda A y recoge también la otra mitad de la banda I, porque acá está la otra línea Z, que es la mitad de la banda I. La otra mitad de la banda I no la tomamos en cuenta porque ya pertenece a la siguiente sarcómera. ¿De acuerdo? La sarcómera se acaba en la mitad de la banda I. Entonces, aquí es donde se va a formar, se va a dividir
individualizar la sarcómera para juntamente con otras contribuir a la contracción muscular. Pero la sarcómera tiene también otras estructuras para otras funciones. Tiene unos túbulos, 1 y 2 túbulos. Estos túbulos se acompañan de cisternas a los lados. Este túbulo se acompaña de 2 cisternas. Esto se llama triada. Triada porque es un túbulo más 2 cisternas. Otra triada, un túbulo y 2 cisternas. Cada sarcómera tendrá 2 triadas. ¿Cuál es el mecanismo de las triadas? Bien. Se necesita también para la contracción muscular no solamente actina y miosina, se necesitan otras estructuras con, digamos, otros procesos. Por ejemplo, el ion calcio es indispensable para la contracción muscular. Entonces, el ion calcio es captado desde el plasma sanguíneo. Una pequeña porción de ion calcio del plasma sanguíneo se capta, se atrae y va a ingresar por este túbulo T y por este también. Lo que sucede acá también. Ingresa por el túbulo T, túbulo transverso, túbulo T, y se va a ubicar inicialmente en estas 2 cisternas terminales, para luego pasar al retículo endoplasmático. Recordemos que los nombres cambian cuando se trata de fibras musculares, tejido muscular en general. El retículo endoplasmático liso, ustedes saben que es una organela del citoplasma de las células. En el caso del retículo endoplasmático liso también cambia de nombre y se convierte en retículo sarcoplásmico. Y ese retículo sarcoplásmico son esta serie de conductos que tenemos acá. Y en el retículo sarcoplásmico se almacena finalmente el ion calcio. Ese ion calcio va a ser dosificado gradualmente cuando ocurran esta y las siguientes contracciones musculares, y no se va a agotar porque siempre va a haber ingreso de ion calcio por acá, mientras que el ion calcio que se encuentra ya en el retículo sarcoplásmico va a ir saliendo, liberándose dosificadamente para cada contracción muscular. Bueno, esa es la explicación inicial. Lo volveremos a hacer en unos 12 minutos. Miramos acá fibras musculares nuevamente en forma longitudinal a lo largo y en forma transversal. Corte longitudinal a lo largo y corte transversal formando, digamos, solamente las puntas de la fibra muscular. Todo el resto está por detrás, no lo vemos. Y así tenemos nosotros, dentro de nuestro organismo, las fibras musculares están distribuidas de esa manera. Por ejemplo, en cualquier parte de nuestro músculo estaremos con las fibras musculares en forma longitudinal y transversal. No es que uno busque el corte, sino que ya está el corte ahí, porque se entremezclan esos 2 tipos de corte para darle un poco más de resistencia al tejido muscular. Nuevamente, fibra muscular estriada, elíptica, con sus características que ya más o menos ustedes reconocen, que son las estrías tanto transversales como longitudinales. Tenemos los núcleos periféricos, numerosos, aplanados. Las estrías que las vemos en todos, ¿no? Transversales y longitudinales. Entre cada una de las fibras musculares vemos unos espacios, pero estos espacios no están vacíos, están ocupados por tejido conectivo. Y si es tejido conectivo entre las fibras musculares, será el endomisio. Estas son fibras reticulares, entonces, que contienen el endomisio. Nuevamente, fibras musculares, corte transversal, corte longitudinal. Mejor dicho, este es el corte longitudinal,
Y acá tenemos en corte transversal. El corte transversal nos deja ver mucho mejor el endomisio que se encuentra alrededor de cada una de las fibras musculares. Este es el endomisio y este será el perimisio, porque el perimisio envuelve cada uno de los fascículos. ¿Qué es un fascículo muscular? Es un conjunto de fibras musculares que están rodeados por un tejido conectivo que se llama perimisio. Acá tenemos lo que expliqué hace un momento, cómo es que en nuestro organismo tenemos de una manera alternada fibras musculares en corte transversal, corte longitudinal, más corte transversal, algunas bandas de corte longitudinal, más corte transversal, y así, ¿no? Transversal, longitudinal, solamente aquí, corte longitudinal, nuevamente para ver las estrías, que ya son bastante reconocibles, el tipo transversal y el tipo, esas estrías longitudinales, estrías transversales, esas son las estrías. En cualquiera de estos son fibras musculares estriadas esqueléticas, entre ellas tenemos el tejido conectivo que es el endomisio. El fascículo muscular es el conjunto de muchas fibras musculares. Por ejemplo, acá hay un fascículo que contiene en su interior fibras musculares. Otro fascículo por acá que contiene en su interior fibras musculares. Un pequeño fascículo por acá, fibras musculares. Este es en el corte transversal. En el corte longitudinal también los fascículos se ven, pero no muy delimitados, que digamos, ¿no? Hay que buscar zonas donde se encuentren este tejido conectivo un poco más ancho, que sería el perimisio. Y acá hay otro perimisio que contiene tejido adiposo, o sea, todo lo que hay tejido conectivo, que es tejido adiposo, vasos sanguíneos, tenemos fibras elásticas, colágenas. Pero aquí ya no hay fibras colágenas. El endomisio, que es el tejido conectivo que encierra cada una de las fibras musculares, está rodeado por tejido conectivo reticular, que es el más delgadito. Bien, entonces tenemos acá el músculo en su totalidad. ¿Qué contiene el músculo? Fascículos. Estos son fascículos. Cada fascículo encerrado por su perimisio. El músculo encerrado por el epimisio. Si uno de los fascículos, cualquiera de estos, lo sacamos aquí, como abriendo un cajón, por decir, vamos a encontrar dentro de cada fascículo, porque este es un fascículo, o cualquiera de estos, ¿qué encontramos dentro del fascículo? Fibras musculares. Sacamos una fibra muscular y le ponemos mayor aumento, si fuera microscopio. Estamos viendo con su núcleo periférico, y que hay dentro de cada fibra muscular miofibrillas. Nuevamente, epimicio, tejido conectivo, con fibras colágenas que rodean todo el músculo. ¿Qué tiene el músculo en su interior? Numerosos fascículos, este es uno de ellos. ¿Qué tiene cada fascículo? Fibras musculares. Las fibras musculares en su interior tendrán las miofibrillas, cada fibra muscular encerrada por el endomisio, y el fascículo encerrado por el perimisio. Perimisio envuelve el fascículo, el endomisio son fibras reticulares que envuelven cada fibra muscular. El perimisio por fuera, perimisio en cada uno de los fascículos, y el endomisio, que acá las cabezas de flecha nos están señalando acá el recorrido de cada uno de las fibras musculares que encierran, encerradas por el endomisio. Y es lo que dice acá, ¿cierto?
cortes transversales del músculo estriado esquelético en el que se observan las 13 músculas del tejido conectivo, epimicio, perimicio, flechas y el endomicio, cabezas. Epimicio, flechas negras. Que como todo tejido va a presentar las fibras musculares, una membrana plasmática. Por ejemplo, la membrana plasmática que contiene la epidermis se posa y se ubica sobre la membrana plasmática. Lo mismo pasa con las fibras musculares. Las fibras musculares tienen una membrana basal, que también se llama lámina externa, y que está constituida por fibras reticulares, las fibras reticulares que nosotros hablamos cuando nos referimos al endomicio, y azúcares simples, azúcares compuestos, simples como glucosa glucano y compuestos como estos polisacáridos, que son azúcares que están. Ahí tenemos membrana basal, resaltada por una coloración PAS, ácido periódico de Schiff, que es una coloración que resalta algunas estructuras. Normalmente utilizamos HIE, hematoxilina y eosina, para todo lo que es histología y patología. Solamente cuando queremos resaltar, sobre todo en patología, algunos tejidos que pueden estar potencialmente dañados, entonces se emplean coloraciones especiales y que nos dan más luces, resaltando ciertas estructuras. En este caso tenemos membrana basal, flechas blancas, ¿no? Este joven tiene una musculatura, digamos que normal, y sus fibras musculares en corte transversal, como estamos viendo, son, digamos, lo que debería tener toda persona, digamos, en promedio y a nivel general. Me refiero a que la gran mayoría de personas, algunas personas desarrollan más sus fibras musculares, como este señor, y entonces pues, se va a crear una hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el aumento de tamaño de las fibras musculares. En cuanto a músculos, porque hay hipertrofia en otros segmentos. A diferencia de la hiperplasia, que ya no es el aumento de tamaño, sino el aumento del número de células. Aquí, en hipertrofia, las células no han aumentado, sino han crecido de tamaño. No hay más células, son las mismas, pero más grandes. Hipertrofia. Entonces las miofibrillas se encuentran dentro de cada una de las fibras musculares. Las miofibrillas que son estriadas y contienen las proteínas contráctiles actina y miosina. Con un aumento mayor, estamos viendo acá fibras musculares estriadas, esqueléticas, y decimos esqueléticas por los núcleos, periféricos, las miofibrillas en su interior. Estas miofibrillas también contienen las proteínas actina y miosina. Esta imagen ya la hemos revisado. Fibras musculares estriadas esqueléticas, estriadas transversales, longitudinales, núcleos periféricos, aplanados, numerosos. Y aquí vamos a ver lo de las bandas y de los reptiles. En teoría eso lo va a enseñar también, digamos, con un enfoque muy parecido. Entonces tenemos acá fibras musculares. 1, 2 y 3. Entonces decíamos que las fibras musculares estriadas, en general, cardíacas, pero como estamos en el esquelético, vamos a hablar del esquelético. Están organizados en miofibrillas. Y haga un momentito alguno. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Porque para prestar un poco de atención. Bien. Decía que estas miofibrillas están organizadas en bandas y
y en líneas. Entonces, dos tipos de bandas vemos nosotros. Bandas oscuras, bandas claras, banda I. Entonces, alternadamente vemos banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara y así. Las bandas claras tienen solo actina, mientras que las bandas oscuras tienen actina y miosina. La banda clara, que tiene solo actina, va a tener en el centro una línea Z. La línea Z está en el centro de la banda clara, que solo tiene actina. Entonces, en la definición de sarcómera será ese espacio que está entre una línea Z y la siguiente línea Z. Eso es lo que hemos visto en la imagen de hace un rato. Empieza la sarcómera en la línea Z. ¿Dónde está la línea Z? En la mitad de la banda I, línea Z. Atraviesa su mitad, atraviesa toda la banda A y la mitad de la siguiente línea Z. Entonces, este será una sarcómera, acá habrá otra sarcómera y otra y otra. Vean los núcleos de cada una de estas tres fibras musculares estiradas. Entonces regresamos a esta imagen nuevamente y al regresar vamos a ver una sarcómera. Línea Z a la mitad de la banda I. La otra mitad ya no la vemos acá porque pertenece a la sarcómera anterior. Entonces tenemos esta línea Z que avanza, atraviesa toda la banda y atraviesa la mitad de la banda I. Entonces, esta sarcómera está constituida por una línea Z hasta la siguiente línea Z. Esa es la sarcómera. Entonces, dentro de la sarcómera que encontramos solamente actina en la banda I. Solamente actina en la banda I. La banda A, ya hemos dicho que tiene tanto actina como miosina. Actina como miosina. Y también dijimos que el ion calcio es captado por la sarcómera y que va a ingresar a través de cualquiera de estas dos triadas. Ya hemos dicho también que una triada es un túbulo T acompañado de a ambos lados de las cisternas terminales o retículo de contacto, también llamado así. Ingresan, pasan por las cisternas, de las cisternas se van a alojar finalmente en el retículo sarcoplásmico, que es una serie de conductos y que almacenado ahí el ion calcio va a ir saliendo paulatinamente de una manera de tipo dosificada para llegar a zonas donde se está produciendo la contracción muscular. Bueno, sigamos viendo más fibras musculares estiradas esqueléticas. Aquí en forma longitudinal, aquí tratándose de posarse sobre el hueso a través de este tendón que vemos acá. Corte transversal, las miofibrillas resaltan bastante. Las fibras musculares siempre vamos a identificarlas por las miofibrillas. Vean ustedes, las miofibrillas que están muy resaltadas acá. Los núcleos periféricos, entonces ya no tenemos duda de que se trata de un corte transversal de músculo estriado. Acá igualmente, con todas las características, estrías, tenemos acá los núcleos ordenados, numerosos, periféricos, y los espacios del tejido conectivo reticular entre cada una de las fibras musculares. Acá resaltándose las estrías, fíjense ustedes, estas estrías
transversales y longitudinales y los núcleos periféricos. Y igualmente acá, ¿no? Ya no hay duda entonces para ustedes que se trata de fibras musculares estriadas esqueléticas. Ahora vemos lo que es una placa motora terminal. La placa motora terminal, también llamada unión neuromuscular. La placa motora terminal es la llegada desde el sistema nervioso periférico de axones. Van a llegar axones mielinizados con sus respectivas células de Schwann. Las células de Schwann son células que van a elaborar la mielina en el sistema nervioso periférico, porque en el sistema nervioso central la mielina la elaboran los oligodendrocitos. Pero como estamos en el sistema nervioso periférico, tenemos células de Schwann acompañándola, formando mielina, estos espacios, mejor dicho, esta formación de material mielínico para darle un poco más de velocidad al fenómeno de la conducción nerviosa. Bien, entonces este axón termina con estas prolongaciones, botones axónicos, y que se van a posar sobre la superficie de las fibras musculares. Acá nuevamente tenemos el axón con su mielina, tenemos su célula de Schwann con su núcleo vistoso, y las terminaciones nerviosas axónicas, que se posan sobre, fíjense ustedes, fibras musculares estriadas esqueléticas con sus respectivas miofibrillas en su parte central. Un axón posándose sobre la fibra muscular estriada esquelética, formando la placa motora terminal. Tenemos fibras musculares estriadas esqueléticas, corte longitudinal con su respectiva conexión que viene desde el sistema nervioso periférico, formando aquí la placa motora terminal. Y aquí esta imagen que ven se trata de un uso muscular. Los usos musculares, ya lo veremos en un momento, son formaciones que se encuentran entre las fibras musculares y su misión principal va a ser elongación, estiramiento de las fibras musculares para optimizar la contracción. Uso muscular, tenemos los axones, llegan en manojos, se independizan, van un axón sobre cada una de las fibras musculares para hacer el contacto. Tenemos las fibras musculares, estos grupos, haces, manojos de axones, van soltándose para llegar cada uno a su respectiva fibra muscular que va a ser producto de la contracción muscular. Nuevamente, los axones posándose sobre las fibras musculares estriadas esqueléticas, lo mismo que acá. Los manojos hacen, llegan y luego se independizan para posarse sobre cada fibra muscular. Haces axones nerviosos, sistema nervioso periférico, formando la placa motora terminal. Y ahora hablaremos del uso muscular. Uso con H, que significa, el uso es una forma, ¿no? Una descripción de una forma. Un poco más adelgazada en los extremos y más ancho en el centro. Es un uso. Uso muscular o uso neuromuscular, porque también está el aporte del sistema nervioso periférico a través de un axón mielinizado por su célula de Schwann. ¿Dónde se ubican estos usos? Acá tenemos un uso, se encuentra entre un grupo de fibras musculares estriadas esqueléticas, que son estas que vemos acá. Fibras musculares estriadas esqueléticas, entre ellas el uso muscular, entre ellas el uso muscular. Tiene una cápsula, una doble cápsula en realidad. Luego contiene su componente principal, son unas células que se encuentran en la parte central y son células musculares estriadas esqueléticas, pero que han sido modificadas, son más pequeñas.